santa presencia nos acercamos al trono de tu gracia en esta mañana, agradeciéndote por todo lo que tú has hecho en favor nuestro, por darnos la vida, por darnos el alimento, el techo, y lo más importante, permitirnos todavía respirar a través de este lazareto de carne, sabiendo que un día este cuerpo tendrá que volver a los químicos, a los gases, porque tú cuando hablaste con Adán, tú le dijiste, maldita la tierra de donde te tomé, Señor, y tú no puedes retroceder a tu palabra, sino que tú cumples tu palabra, y por eso sabemos que cada cuerpo de nosotros, Señor, tendrá que volver al polvo de la tierra. Pero hay una promesa tan grande que dice, si nuestra casa terrestre se deshiciere, hay una esperando, no hecha por voluntad de varón, sino por el poder de tu Santo Espíritu, así como el cuerpo en el cual tú le plugaste venir y morar, en ese cuerpo llamado Jesús, que era el templo santo, donde el Espíritu Santo se manifestó, Señor. Te damos las gracias por ello, por dejarnos entender de que hay una promesa grande, hay un privilegio extendido para aquel pueblo ordenado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Como tus hijos, te pedimos en esta mañana que tú seas el invitado preeminente, seas tú que se pase en medio nuestro, seas tú preparando nuestros corazones, nuestras almas, estén apercibidas, nuestras mentes estén dispuestas y nuestro cuerpo esté atento, Señor, que podamos venir en cuerpo, espíritu y en alma para poder dejar que tú seas el que se pase en medio nuestro y podamos ser bendecidos por medio de tu palabra. Y al finalizar este servicio, unánimes podamos darte honra, gloria y alabanza, y así dejamos todo en tus manos, donde atamos todo ungimiento contrario, negativo, lo sujetamos por la autoridad de tu palabra, por la comisión y la investidura que tú nos has dado, y nos declaramos un pueblo libre, para que al vocear tu palabra pueda salir como río de agua de vida, que pueda caer en buena tierra, y nosotros como tus hijos podamos ser el resultado de esta misma palabra, viniendo a existencia, para poder ver a un pueblo manifestado, la manifestación de los hijos de Dios, donde la misma naturaleza está clamando por esa gran promesa o ese gran evento, Señor. Padre, ayúdanos y así nos abandonamos en tus manos, pidiendo tu bendición una vez más, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos por un momento y son tan amables. Esta mañana saludándole a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la bienvenida a los hermanos que nos visitan de Bogotá, nuestro hermano Vial y su familia, nuestra hermana Mercedes Suárez, también la familia Villegas, la familia Valencia y también nuestra hermana Gladys Cubillos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La misma escritura dice que la predicación ante el mundo parece como una locura. Encontré un pensamiento de alguien, dice, los locos abren camino, que más tarde lo recorren los sabios. Bueno, fue algo que me encontré por ahí por el camino. Dice, los locos abren caminos, que más tarde lo recorren los sabios. Antes de entrar al tema, sabemos que nosotros estamos de jubileo, estamos de fiesta, ya como se ha dicho en varias ocasiones. Ahorita jueves 28 de febrero, fueron los 50 años del cumplimiento de la nube, que fue también un jueves 28 de febrero. O sea, no es coincidencia que cuando apareció la nube, fue un jueves 28 de febrero del 1963 al 2013, el mismo jueves 28 de febrero. Para nosotros es jubileo 50 o un cumpleaños, lo cual podríamos también llamarlo como las bodas doradas, porque sabemos que 50 años, cuando se mantiene, digamos, una pareja, son las bodas de oro, no de plata, sino de oro. Pero no es coincidencia que el mismo 28, el Papa llamado Ratzinger haya renunciado a su pontificado y de esa manera él haya dado lugar para que venga un papa de una nueva generación, porque ellos mismos dicen que Ratzinger era el último papa
de la generación antigua. Y el que tiene que venir, dicen ellos mismos, he estado mirando las noticias, dice, tiene que ser un papa nuevo, con una visión diferente, para que pueda llevar a todas las iglesias a la unidad. Nosotros entendemos que eso es el concilio ecuménico, donde se tiene que levantar la imagen a la bestia, y la imagen son las denominaciones uniéndose en todas a la misma doctrina católica romana, sabiendo que Jesucristo estableció su iglesia fue en Jerusalén, en el aposento alto, cuando fueron llevados 120 al aposento alto. Ahí entre esos 120 también estaba María. María también tuvo que subir al aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Pero Roma estableció su iglesia, ya sabemos que es allí en el Vaticano, donde es Italia, donde está sentada en 7 montes. Pero también dice Apocalipsis 17:15, aquella mujer en el Apocalipsis 13, dice misterio Babilonia, la madre, y luego en 17:15 dice, aquella mujer que está sentada sobre pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Si nosotros miramos, cualquiera de nosotros que vayamos al pueblo más pequeño que sea, el pueblo más pequeño que sea, lo primero que encontramos en ese pueblo es sentada la Iglesia Católica Romana. Y ese cumplimiento de la Escritura dice, sentada sobre pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. O sea que está sentada sobre todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque tenía que ser el cumplimiento de la Escritura, siendo la madre, sí, la gran ramera, hablando de una iglesia espiritual, que se ha embriagado con la sangre de los santos del pasado. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, estaba allí un hombre llamado Hitler, otro Stanley y otro llamado Mussolini. Hubieron 68 millones de protestantes muertos y 6 millones de judíos. Detrás de ello había un hombre llamado Francisco Loyola, pero detrás de ellos se manejaba esto por los jesuitas. Y detrás de ello estaba el pontífice, el vicario Filii Dei, porque todo se maneja a través de Roma. Pero tiene que levantarse la imagen, y la imagen son las denominaciones, y todas uniéndose a la doctrina sana, que se llama la Santísima Trinidad. Nosotros por la historia sabemos que hubo el concilio de Nicea en el año 325, en el 625 también hubo el segundo concilio, y en ese concilio nació la Santísima Trinidad. De ahí para acá, ya hoy en día, en cualquier lugar donde usted se encuentre y hable con cualquier persona protestante, lo primero que le preguntan a usted, ¿no eres cristiano? No le preguntan eso. Dice, ¿eres de doctrina sana? ¿Sí o no? Lo primero que le preguntan a uno, ¿eres tú de la doctrina sana? Y uno le pregunta, ¿y qué es para usted la doctrina sana? Dice, la Santísima Trinidad. Pero nosotros comprendemos que realmente esa doctrina viene de abajo, del abismo, porque viene de Roma. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dice en Apocalipsis 18:4, salid de allí, pueblo mío. ¿De dónde? Dice, no seáis participantes de las abominaciones, de las fornicaciones. Salid de allí, pueblo mío. Entonces hay un sonido, un clamor, o el clamor de la medianoche, que es salir de allí, pueblo mío. Entonces hay una promesa para el pueblo de él, porque no todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios. Los que son hijos de Dios son los que tienen un derecho por creer en su nombre y por nacer de nuevo y venir engendrados por el gen de Dios. Esos son los que tienen derecho a la vida eterna. Del resto, que Dios nos ayude. Cantamos un himno y nos ponemos en pie para leer la palabra y entrar al tema que hemos estado hablando. Solamente quería, pero antes de ello, así como estamos en pie, quería también recordarles, días después de que el Papa dijo que iba a entregar su cargo, como 3, 4 días después, cayó un rayo en el Vaticano. ¿Sí lo han visto en las noticias? Cayó un rayo en el Vaticano. Al caer este rayo, lo dicen ellos mismos, lo llaman la señal divina.
Pero si nosotros miramos la Biblia es Lucas 18. Lucas 10, verso 18 dice que Jesús había mandado a los 70 predicadores y les había dado potestad de tomar dominio de los demonios y sujetarlos y orar por los enfermos para que fueran libres. Entonces vinieron ellos y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el verso 18 Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si nosotros miramos ese texto, ¿cuántos creen que Jesús era Dios hecho carne? Amén. Y que él, conociendo el fin por el principio, estaba dando una profecía en su visión. Amén. Y cuando vemos a Jesús mirando, él hablándose a sus discípulos, dice, tranquilos, no se gocen, porque los demonios se sujetan. Porque yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero gozaos, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Si lo traemos a nuestro día, yo no debo de gozarme porque tenga 9 dones. No le cuidado lo que voy a decir. Yo no debo de gozarme porque tenga 9 dones. Yo puedo tener el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, orar por los enfermos, sanarse, pero eso a mí no me salva. Aunque Dios me dé esos regalos de tener potestad para hollar serpientes y atar demonios y orar por los enfermos y que se liberen, eso no me da garantía de que me vaya para el cielo. Pero luego dice Jesús, gozaos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. En cualquier denominación usted viene y le dice, un hombre o un hijo que sea un valiente, un paso al frente. Y cuando viene y se arrepiente y al paso al frente, le dice el pastor, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es tal. Espere que lo voy a escribir en el libro de la vida del Cordero. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que su nombre ya fue escrito antes de la fundación del mundo. Y unos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y otros están escritos en el libro de la vida. Son varios libros. Porque dice que cuando vino el tiempo del fin, los libros se abrieron. Entonces, ¿cuáles libros se abrieron? ¿Los de los iglesias, de los pastores? No, esos no son de los libros, no. Se está refiriendo a los libros que estaban antes que viniera un átomo, una molécula, una estrella, un sol, una luna. Antes de este mundo de existencia, Dios tenía unos libros. Amén. Allí reposan unos nombres. Pero cuando usted entiende el plan del día, se ve dentro de la Biblia y ve que ha pasado de muerte a vida, entonces usted puede decir, ya sé dónde está escrito mi nombre. Si en el libro de la vida o en el libro de la vida del Cordero. Bueno, solamente quería tocar un poquito sobre el rayo. Porque recuerde que Satanás es trino. Él obra como falso profeta, como anticristo y bestia. ¿Quién engañó a Eva? Serpiente antigua. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, él tuvo un sueño de una estatua de cabeza de oro, pecho de plata y los pies eran de barro y hierro cocido. Daniel dio la interpretación de ese sueño. Está hablando de 4 poderes, de 4 imperios, que era el imperio romano, el imperio de los medos persas, el imperio de los griegos y el imperio nuevamente católico. Entonces todo eso era un sueño que tenía que venir a cumplimiento, pero tenía que cerrarse el libro. Pero en el tiempo del fin, el libro sería abierto y se harían a conocer los misterios para que el diablo tratará de engañar si fue posible, pero como no es posible engañarlos, porque el pueblo de Dios trae algo dentro de ellos que se llama percepción profética. Eso lo da el Señor por soberanía, gracia y por el amor de Él. Entonces nosotros debemos de pedir a Dios revelación más que cualquier cosa. Y si usted es un hijo de Dios, no importa por dónde haya rodado,
No importa por dónde haya estado, un día la voz de Dios lo alcanza y lo trae, sus ojos son abiertos, recibe el colirio espiritual y puede decir, ahora sí, Señor, mis ojos te ven. No caminando por vista, sino por fe, que es revelación, entendiendo lo que no se ve. Eso sí nos lleva a una colocación, a una posición totalmente diferente, a ser parte del montón. Nosotros no queremos ser parte del montón, queremos estar por encima del montón. Le cantamos un himno al Señor y luego leemos la escritura que vamos a tener como base para entrar al tema. Quería hablar de esto un poquito, porque es el cumplimiento y son las profecías del día. O sea, no es casualidad. Ahora es algo bien tremendo que un colombiano le haga el traje al Papa. Eso suena raro. Y que cuando sale del Vaticano y entrega su cargo se ponga zapatos mexicanos. Le dice, hermano, ¿y cómo así? Sí, se puso unos zapatos mexicanos. Porque le preguntaron, ¿qué zapatos se va a colocar cuando salga? Dijo, los que compré en México. Y el traje lo hizo un colombiano. Todas esas cosas suenan a raro. Pero bueno, vamos a cantar un himno, el número 42, bajo la sangre expiatoria. Si de pronto los visitantes no tienen un himnario, yo creo que alguien les puede facilitar a uno. En la página 42, para que podamos entrar un poquito más en el espíritu, soltarnos y prepararnos para el tema que hemos estado llevando, estar bajo la sangre aplicando la señal. Encontré un lugar donde descansar. Encontré un lugar donde descansar, al amparo de su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar, en la sangre de expiación, debajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante voz en la sangre de expiación. Cuando mi Lord podré llorar a Jesús que mi maldad quitó, en un mundo nuevo vivo ya, en la sangre de expiación, debajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante voy en la sangre de expiación. Ningún mal a mi alma dañará, Mal a mi alma dañará, pues me cuida Cristo con amor. A mi lado siempre Cristo va, en la sangre de expiación, debajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante voy en la sangre de expiación. grande poder mi alma sanó. Grande poder mi alma sanó, por su sacrificio me salvó, de guardar me limpio el Salvador, en la sangre de expiación, debajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante voy
Damos su gloria al Señor. San Juan capítulo 6, verso 51, si son tan amables. San Juan capítulo 6, verso 51. ¿Ya lo tenemos? Las palabras del Maestro, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dijo en su segunda dispensación. Digo segunda dispensación porque cuando vino Dios sobre Moisés, era primera dispensación. Cuando vino en el oficio de hijo, era segunda dispensación. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo. Dice, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Estoy citando Hebreos 2:14. Dice pero ahorita vamos a leer ahorita, sino que solamente para poder enfocar un poquito bien el pensamiento. Dice, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Con la diferencia de que Jesús no nació por el sexo. Nosotros sí. Y en maldad fuimos formados, y en pecado me concibió mi madre. Eso dice el Salmo 51:5. Pero cuando viene Dios y se hace carne, allí estaba el Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque no nació por sexo, sino nació por la palabra hablada, que fue la simiente original, donde todo esto vino a existencia por la palabra de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Él está aquí, Dios hecho carne, para dar la vida por nosotros, dice, yo soy el pan. Ahora sí entramos al texto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién? Jesús. Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo doy o daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, no los gentiles, no los samaritanos, ni tampoco, digamos, el mestizaje que había en ese día, sino los judíos. Dijo Jesús, yo vine a la casa a las ovejas de Israel. Eso dijo Jesús, vine a la casa a las ovejas de Israel. Pero los que estaban allí, en el verso 52, contendiendo, eran los judíos. Y contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, doble cumplimiento. Os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres la sangre, no tendréis vida en vosotros. Y Jesús vino como el Hijo de Dios y obró como el Hijo de Dios. Pero también la mujer samaritana junto al pozo dijo, paréceme que tú eres profeta. Y él le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo, no negó. Entonces, él viene en 4 oficios: hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de Abraham e hijo de David. Le dijo, nuevamente a 53, Jesús les dijo, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, ¿qué es? ¿Y qué es la sangre?
Cuando nosotros pasamos, bueno, digo nosotros, cuando alguien pasaba por frente de la iglesia católica, lo primero que hacían es, porque allá hay un cofrecito adentro, y en el cofrecito hay unas hostias. Y nos hicieron creer que esas hostias era el cuerpo de Cristo. Y que el vino que daba el Padre era la sangre. Pero ya hoy nosotros entendemos que esas hostias son hechas de harina. Y ese vino es de uvas. Entonces Lutero, cuando entendió, votó la comunión delante de los sacerdotes. Y cuando Lutero vota la comunión delante de los sacerdotes, entonces se volvió un hereje a la Iglesia Católica Romana y salió a escribir 95 tesis. Y se formó un pleito grande. Pero tenemos que entender de qué carne está refiriéndose el Señor y de qué sangre. Verso 56. El que come mi carne y ve mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñándoles en Capernaum. Si miramos Éxodo 12, el verso 13, ya nos vamos, o pueden tomar sus asientos y lo leen más cómodamente. Verso 12 del libro de Éxodo, el verso 13, Éxodo capítulo 12, verso 13. Si nosotros miramos lo que estamos mirando aquí en Éxodo, ¿cuántos años habían pasado para venir el cumplimiento de la promesa de que Moisés se hiciera presente? Si nosotros miramos más atrás, había un hombre llamado Abraham, que lo llamamos el padre de la fe. Si lo llamamos así, Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham era un gentil, salido de Ur de los Caldeos, y era un hombre que adoraba ídolos, Abraham. Pero cuando el Señor vino a llamar a Abraham sin saber quién era él en esta tierra, Abraham. Él sabía que era un hombre llamado Abraham, pero no sabía que había venido a esta tierra. O sea que Abraham no entendía de dónde vino, ni a qué vino, ni para dónde iba. Eso somos nosotros en este día. Cuando viene el Señor y empieza a lidiar con Abraham en su elección divina, entonces le dice, vas a ser bendecido por medio de tu mujer y vas a ser padre de naciones. Y ya sabemos la historia, nació Isaac, pero antes de eso había un hombre llamado Ismael, que venía por Agar, que era la esclava. Pero nos dicen Gálatas que la esclava no hereda de la libre. Entonces vemos cómo el Señor dice, tú vas a ser padre de naciones y cuenta las estrellas. Y así como el número de las estrellas va a ser tu descendencia. A través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo nace Isaac, se casa con Rebeca y de ese matrimonio nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Siendo aún antes de haber nacido, dice la Biblia, no habían nacido y no habían hecho ni el bien ni el mal. Y Dios amaba a uno y aborrecía al otro. Dice, amé a Jacob y aborrecía a Esaú, sin haber nacido y sin haber hecho el bien y el mal. Eso a nuestra mente suena un poco como irrazonable, injusto e ilógico, por no entender predestinación, previo conocimiento de un plan divino. Pero cuando viene luego y Jacob se casa, vienen por medio de él 12 hombres,
los cuales son las 12 tribus de Israel. Y luego bajan a Egipto. Y cuando bajan a Egipto, con el tiempo fueron esclavos allí en Egipto, pero hay una promesa de que Dios los iba a libertar con mano fuerte. Y luego dice, yo mismo voy a ir. Cuando dice, yo mismo voy a ir, se proveyó de un hombre llamado Moisés. Y Moisés dijo, Señor, soy tartamudo, no sé ni hablar. Digo, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ser humano? No soy yo. Ve que yo seré en tu boca. Entonces allí vino a cumplirse la primera dispensación del Espíritu Santo, obrando en favor del pueblo para traerles una ley. Y les trajo la ley, los 10 mandamientos, y Moisés escribió el Génesis, escribió el Pentateuco, escribió los 5 libros, los primeros 5 libros los escribió Moisés. Pero el Señor tenía un plan a través de ello. Y luego le dice, ya a través de la forma que lo fue llevando en el ministerio, Moisés, un hombre obediente, consagrado, rendido al Señor, entonces empezó a acatar lo que Dios le decía cuando bajó del monte Oré, donde había tenido un encuentro con la zarza que ardía y no se consumía. Entonces vemos cómo llegó el día, le dice, es tiempo de salir a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Es hora de tomar la Pascua. Es hora de salir de Egipto. Es hora de salir del mundo. Es hora de salir de la esclavitud. Es hora de salir de allí, pueblo mío. No seáis participantes de ello. Yo los llevo a un lugar para que me adoren. Entonces había una salida y Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Una tierra llamada Canaán, donde habían uvas grandes y donde había allí miel y muchas cosas para el beneficio del pueblo de Dios. Entonces, ya mirando aquí un poquito el verso 13. Dios les mandó a que mataran un cordero por familias. Y que cada uno al matar el cordero tenían que comerse el cordero todito. O sea, el mandato de Dios era comernos todo el cordero, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy nosotros comemos todo el cordero. Allá era un cordero literal. Allá era un cordero literal. Y ese cordero literal estaba representando un cordero que iba a venir. Literalmente Dios se hizo carne. Y Jesús era el cordero. Pero cuando estaba Caín y Abel en el huerto del Edén, cuando ellos fueron a hacer culto al Señor, los dos eran religiosos. No estaban haciendo un servicio de política. Estaban haciendo un servicio espiritual. Caín y Abel. Uno llevando frutos de la tierra, el otro llevando un cordero. Abel. Pero cuando Adán cometió lo que fue la desobediencia, que nosotros ya sabemos que fue esa desobediencia, y cuando come el árbol prohibido Adán, entonces Dios los cubre con pieles de cordero. Eso estaba representando algo. Entonces cuando viene ya Moisés, le dice, ahora por familias prepárense en un cordero. ¿Por qué? Porque cuando Abel entendió que lo que había sucedido en el huerto del Edén, para que sus padres hubieran sido sacados de aquel lugar, había sido sangre. Él entendió que era sangre. Por eso dice que Dios miró más propicio el sacrificio de Abel que el del Caín. Porque Abel lo hizo con revelación, con entendimiento. ¿Cuántos creen que Adán y Eva le tuvieron que contar? Adán y Eva tuvieron que contarle a Abel y a Caín lo que sucedió en el huerto del Edén. Tuvieron que contarle. Ustedes cuando se casan y tienen sus hijos, ¿no le cuentan a sus hijos lo que sucedió desde el huerto del Edén para acá? Tenemos que advertirlos y hablarles para que ellos sepan realmente cómo guardarse en este mundo. Yo creo que Adán como buen padre y Eva como buena madre le comentaron a ellos, ¿sí?, en historia lo que había sido una realidad. Entonces el Señor tenía un plan determinado y cuando ya llega con Moisés, siendo Dios obrando en su primera dispensación, entonces trae 2 señales
Y era la nube y la columna de fuego. ¿Sí estamos bien? La nube y la columna de fuego para guiarlos por el camino en el desierto. Y cuando ya hicieron el campamento donde Dios paraba en la nube, ellos paraban. Si la nube se movía, el campamento lo movían. Si volvía y paraba la nube o la columna, lo mismo sucedía. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor allí? Lidiando un pueblo y guiándolo. Esas mismas dos señales las tenemos nosotros en nuestro día, que es la columna de fuego y la nube. Las tenemos en nuestros medios. Al tener nosotros, bueno, ya se habló de la nube, o se ha hablado de la nube, ya sabemos lo que sucedió en el año 63. ¿Sí? Hablando de la nube. Pero también tenemos la columna de fuego. Sí, que la podemos ver a este lado. Entonces, al ver la columna de fuego allí, vemos que allá era el tiempo de la tarde. Habían pasado ya para salir de la tierra de Egipto a la tierra prometida, eran 14 días. En el día 14 tenían que darle muerte al cordero. En el día 14. Entonces vemos aquí el verso 13, dice, ya, digamos, mataron el cordero, entran en obediencia, cogen la sangre y la aplican en los postes o en los tinteles de la puerta. Y dice el verso 13, la sangre, ¿o será por qué? En las casas donde vosotros estéis. El pueblo en obediencia mata al cordero. Matando al cordero no era suficiente para que Dios lo librara de la muerte. Vayamos bien a la Biblia. Si en el momento de matar el cordero, pueden ellos decir por familia, ya matamos el cordero. Ya obedecimos a lo que Jehová nos dijo por Moisés. Ahí está el cordero muerto. Pero no era suficiente matar el cordero. Tocaba sacarle la sangre al cordero. Y no era suficiente matar el cordero y dejar la sangre allá en el tinajo. Tocaba aplicar la señal en el dintel de la puerta. O sea que había un proceso en obediencia. Si el pueblo judío no acataba todo lo que Dios le había hecho, no importa que hubiera matado el cordero, no importa que tuvieran la sangre en el recipiente, con todo eso, si no aplicaban la sangre en los postes, la muerte los alcanzaba. ¿Estamos bien? La muerte los alcanzaba. ¿Por qué? Porque dice aquí en el verso 13, y la sangre os será por señal. ¿Dónde? En las casas donde vosotros estéis. Ahora, traigámoslo para este día. ¿Dónde están los templos del Espíritu Santo? ¿Dónde están los templos del Espíritu Santo? Si nosotros somos los templos del Espíritu Santo, no importa que usted diga, yo creo el mensaje. No importa que usted diga, yo creo que este es el Cordero de Dios. No importa que usted diga, yo creo que la nube y la columna de fuego son señales de Dios. Puede creer eso y está bien, pero no es suficiente. Falta algo más todavía. Hay que aplicar algo en nuestras vidas. Y lo primero que usted necesita hacer, y yo, es obediencia a su palabra. Verso 13 nuevamente. La sangre os será en las casas donde vosotros veré la sangre. ¿Dónde? O sea, en las casas, en los tinteles. Viendo la sangre, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Verso 23, ahí mismo, verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el tintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 40. En el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años.
Pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el verso 42 dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella después de que los hubiere circuncidado. Si nosotros miramos, el Señor, siendo un Dios que cumple su palabra, ¿cuántos creen que Dios no se retracta? Si Dios se retractara de un pensamiento, dejaría de ser Dios. Él tiene que cumplir toda su palabra. Y Él no es hombre para que mienta, dice la Escritura. Entonces, si Dios le dio la ordenanza al pueblo de Israel de guardar la Pascua y comerse el cordero literal, cuando viene el cordero llamado Jesús y entra Jesús a la escena, y se va a un río llamado el río Jordán. Allí encuentra un hombre que estaba bautizando por primera vez en la historia. Había un hombre que bautizaba gente. De ahí para atrás usted no encuentra ninguno que se bautizara en agua. No hay nadie. Ni uno. Pero salió Juan diciendo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será desarraigado y echado al fuego. ¿De qué estaba hablando Juan el Bautista? ¿De qué se refería? ¿De árboles donde daban manzanas, mandarinas, peras? ¿O árboles que hablaban? Árboles que pensaban, árboles que caminaban, árboles que adulteraban, árboles que fornicaban, árboles que andaban en mentira, en odio, en concupiscencia, en lascivia y en bajeza. ¿De qué se estaba refiriendo Juan? Se estaba refiriendo de los fariseos, de los saduceos, de aquellos que decían guardar la ley, pero habían hecho traición de la ley y ahora adoraban en una forma totalmente humana y carnal, no en el espíritu. Ahí estaba un hombre llamado Juan el Bautista, bautizando a la gente en arrepentimiento para que recibieran aquel cordero que iba a venir, llamado el Señor Jesucristo. Cuando entra el cordero al agua, Juan le dice, yo debo ser bautizado por ti. Y le dice Jesús, no, yo debo ser bautizado por usted. Nos conviene cumplir toda palabra, toda justicia. Entonces, siendo Jesús el cordero limpio, perfecto, él sabía que aún para ir a la cruz del Calvario tenía que lavar sus pecados, porque él no era pecador. Se hizo pecador por usted y por mí. Él se hizo pecador por usted y por mí. Y se bautizó a la edad de 30 años. 30. Cuando luego sale, él era el cordero perfecto de los corderos. De ahí hacia atrás los corderos que habían matado a través de toda la historia, solamente lo que hacía el pecador era que cogía el corderito, se iba al frente del sacerdote, mataban el cordero y el pecador, por lo que había hecho, se arrepentía. Ponía las manos en el cordero y el cordero empezaba a botar la sangre, a espiar sangre. Eso se veía digamos, algo no muy a gusto al ojo, pero en obediencia tenían que matar el cordero y el sacerdote le cortaba la vena yugular y el pecador ponía las manos. Y él decía, Señor, por mi culpa está muriendo este pobre animalito, un animal inocente que no ha hecho nada, pero en obediencia a tu palabra, el mandato, lo que Jehová me ha dicho, yo sé que yo hallo gracia delante de Dios. Eso era aplicando una sangre en química.
¿Estamos bien? Aplicando una sangre en química. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, esa sangre no era judía, no era romana, ni era gentil. Esa sangre era una sangre totalmente diferente. Era la misma sangre de Dios por la palabra hablada. Entonces se cumple ahí en el momento que dice Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Piensen en eso. Jesús, el principio de la creación de Dios. ¿Cuántos años habían pasado cuando Adán? 4,000 años. De Adán al diluvio, 2,000. Del diluvio a Jesús, o sea, 4,000. Pero de Adán, aquí de Adán, antes de haberse comido el árbol prohibido, vivía en eternidad. Vivía en eternidad. Los abrojos y los árboles no daban espinas. Pero cuando Adán come el árbol prohibido y empieza, ya digamos, medio segundo o un minuto de haber caído, empezó Adán a hablarle a la naturaleza y no le obedecía. Perdió un privilegio, perdió un señorío, perdió un título que Dios le había dado de ser el Dios de la tierra. Adán, el Dios de la tierra, perdió el derecho, porque Dios le había hecho en el verso 28 de Génesis 1:28, fructificar, multiplicar, henchir la tierra, hizo juzgar y señorece en las aves que vuelan por los cielos, lo que se arrastra en la tierra y lo que se mueve en el mar. O sea, le dio señorío de cielo, tierra y mar. Pero él perdió todo eso. Cuando ya comió el árbol prohibido y se dio cuenta que estaba desnudo, corrió y se escondió. Y al esconderse se tapó, hizo su propia religión con hojas de parra o de higuera. Y él creyó que estaba bien delante del Señor. Pero el Señor dijo, no, Adán, yo no admito eso con que sea vestido. Yo mismo lo voy a cubrir con piel de oveja y sangre. Entonces lo vistió con pieles de oveja y sangre. Ahí murió el primer cordero. Luego ya vemos cómo Abel mata el segundo cordero. Y luego vemos cómo Moisés tenía que empezar a matar corderos. Y cada año tenía que haber muerte de corderos. Pero cuando vino el cordero perfecto, dijo, ahora he aquí, las cosas son hechas nuevas. Un nuevo pacto. Un pacto ya no bajo la ley, sino un pacto bajo la gracia. Y nos abrió una puerta. Cuando el cordero fue crucificado, dice que el velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Y entonces vino un nuevo sacerdocio. Un sacerdote no por la tribu de Aarón, no por la descendencia arónica, sino que vino Jesús por la tribu de Judá. Por eso dice Jesús, el león de la tribu de Judá. Entonces ahí estaba el cordero. Y luego dice, nos conviene cumplir toda justicia. Pero el requisito es, cuando yo vea la sangre y venga la muerte, el heridor, la muerte no entrará. Ya habían pasado muchos días cuando entraron en obediencia y cuando entra el espíritu de la muerte a caer las plagas, porque ¿cuántas plagas cayeron? 10 plagas. ¿Sí o no? 10 plagas. La última era la plaga de la muerte. Cuando empieza a entrar este espíritu y donde no encontraba la señal, ¿qué era? El que coma mi carne y mi sangre tendrá vida eterna. Pero el que no esté en obediencia a la palabra va a morir. Hablando en el sentido espiritual. Entonces yo necesito comerme todo el cordero. Y cuando hablo del cordero estoy hablando ahora de un cordero que vino y murió en la cruz del Calvario. Pero luego dice en San Juan 6:63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Eso dice en San Juan 6:63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuántos creen que Dios le plugó escribir sus pensamientos en una Biblia? Y dejarnos las leyes, ordenanzas y estatutos de cómo nosotros como creyentes debemos de conducirnos en esta tierra obedeciendo su palabra. ¿Le podemos creer?
Entonces vemos, volviendo un poquito nuevamente allí cuando Moisés, si aquella señal no se desplegaba, entonces el pacto quedaba anulado. Porque cuando Dios le dice al pueblo de Israel, maten el cordero, apliquen la sangre, detrás de ello era un pacto. Era un pacto. Si eso no se cumplía al pie de la letra, el pacto era nulo. O sea que ante los ojos de Dios no valía. ¿Cuánto lo pueden creer? El pacto quedaba invalidado. Si no había señal, no había pacto. Esto es bien tremendo. Yo sé que nosotros, muchos decimos, yo soy creyente, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, yo canto, yo lavo, yo pago diezmo, yo ofrendo. Yo estoy bautizado, yo tomo la Santa Cena. Todo eso está bien. Usted puede decir, yo predico, echo fuera demonios, hago milagros. Todo eso está bien. Pero si la señal no está aplicada en usted, el pacto no vale. Hay una escritura que si la leemos, creo que está en Mateo 7, 21 o 22, creo que está allí. Vamos a leerla. Sí, Mateo 7, 21. ¿Ya lo tenemos? Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Cierto que hay mucha gente hoy en día en muchas iglesias diciéndole, Señor, yo te amo. En toda iglesia donde usted vaya hay un predicador. ¿Sí o no? Hay un predicador, hay alguien al frente como guía o como líder. Y él dice, yo amo a mi Señor. Yo oro por los enfermos, se sanan y echo fuera demonios y son libres el pueblo de Dios. Pero ahí dice, no todo el que me diga Señor, Señor, al reino de los cielos, más el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces yo tengo que, como creyente, entrar a hacer la voluntad de Dios. Pero a veces yo quiero salvarme a mi propia voluntad, a mi propia conveniencia, y pongo mis propios méritos, criterios, ideas. Pero eso delante del Señor no vale. Porque usted y yo no podemos ser salvos por la tangente, entrando por un lado, saliendo con excusas al Señor y que nos vamos para el cielo. No, Señor. Tenemos que entrar por el pacto. Tenemos que entrar por la ordenanza del Señor. Si no lo hacemos de esa manera, el pacto no es válido. No importa cuán bueno sea usted, no importa cuántas veces se reúne, no importa que cante todos los días, no importa que ayune 3 veces a la semana, no importa que diezme y ofrende, todo eso está bien, pero si usted no aplica la señal, no vale. No vale. Así que, les decía hace un rato, yo no quiero estar en el montón. Yo quiero estar por encima del montón. Yo no sé si usted también quiere estar encima del montón. No en el montón. Porque los que están por encima del montón, dice, cuando venga y Dios queme este mundo, dice, los santos saltarán como becerros de la manada y hollarán la ceniza de los impíos. ¿Quiénes son? Los que aplicaron la sangre, la señal. Entonces dice la palabra de esta manera, el pacto no era efectivo si la señal no estaba desplegada. O sea que el Señor miraba, era la sangre, ¿dónde? De las casas. Mucha gente pudo haber comido el cordero. Muchos estuvieron allí resguardados. Y le voy a nombrar quiénes. Datán y Coré estaba ahí. Él salió, pero no aplicó la sangre. Alguien la puso ahí, pero por estar dentro, salió en multitud mixta. 2,5 millones salieron. ¿Pero cuántos entraron a la tierra prometida? 2. De 2,5 millones de entrar 2. Qué problema tan tremendo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos aplicaron la sangre? Aunque
Literalmente la aplicaron muchas familias. Y salieron toda la familia con sus provisiones, con sus hijos. Llevaban todo. ¿Ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos? Cuando empiezan a tocar, era jubileo. Era el salir. Y al sonar la trompeta, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Traigámoslo para el día de hoy. Leamos el otro verso. El 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos, no hablamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué cosa tan tremenda el texto, ¿no? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa gente de allá atrás, Poncio Pilatos, Caifás, Anás, Herodes, los judíos que guardaban la ley y leían los papiros todos los sábados en la sinagoga, los abrían y leían y cerraban la ley de Moisés. Ellos no fornicaban, no adulteraban, no mentían, no robaban, no hacían nada de eso, guardaban la ley. Si encontraban a una mujer en un acto inmoral, ¿qué hacían esos sacerdotes? La apedreaban y le quitaban la vida. Ellos hacían valer la ley. Pero con todo eso se había vuelto para ellos una tradición. Y por ser hecho una tradición y no una revelación, que Dios nos ayude a venir nosotros a congregarnos a este lugar por tradición, por un cumplido. No, usted debe de venir aquí por revelación. Debe de venir con entendimiento. Debe saber por qué se congrega. Debe saber por qué le canta a Dios. Debe saber por qué lee la Biblia. Y debe de usted de saber por qué su ojo cada vez está más atento a la palabra. No solamente oidores. Entonces, vemos aquí cómo el Señor Jesús les dijo, así hagan milagros, profeticen, prediquen, oren por un muerto, se levanta el muerto. No sirve sin el pacto, sin la sangre, no es aplicada en ese ministerio. ¿Estamos bien? Porque todos estos eran predicadores, eran ministerios, predicadores o no. Ahora, ¿qué cuando la misma Biblia dice que la mujer no debe predicar? Bueno, y lo hacen. Y Pablo dice, si un ángel viene del cielo y enseña algo diferente de lo que yo os he enseñado, ese aquel que enseña algo fuera de la Biblia, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito, maldición. ¿Y qué tal uno enseñando algo fuera de la Biblia? Y luego dice, el que le quite y el que le añada. Entonces, nosotros debemos de entrar con toda la palabra, pero que Dios nos la revele, nos dé entendimiento y que podamos aplicar la señal. Puede ser que hubo muchos judíos que dijeron, mire, yo no tengo sangre sobre mi puerta, pero estoy circuncidado. Porque estaban circuncidados. ¿O no estaban circuncidados? Abraham circuncidó a Isaac. Claro, circuncidó Isaac a todos los que tenía él allí a su alrededor de él, los circuncidó. Así no hubieran sido judíos. Pero los que él tenía como gente que le ayudaba, haciendo, allá había un hombre llamado Eliezer, un mayordomo. Ellos tenían que estar circuncidados. Pero resulta que un judío puede haber dicho, mire, yo no apliqué la señal. Me dio pereza matar el cordero y sacar la sangre y luego poner con una brocha y ponerla allí. Pero estoy circuncidado. Estoy circuncidado, entonces yo creo que eso vale. No vale. No vale. Yo no tengo sangre
en mi puerta, pero estoy circuncidado. Eso no significa nada, porque la palabra de Dios dice, cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros y la muerte no entrará. Entonces usted dice en su día, hoy aquí dice, hermano, yo soy creyente. Yo me bauticé, voy a la iglesia, yo predico, echo fuera demonios, hago milagros. ¿Y por qué me voy a perder? Oh, yo ya estoy salvo. No, Señor. Dios no mira obras. Dios no mira sus actos. Él no mira qué tan bueno haya sido usted sobre esta tierra. El requisito es mi sangre. Mi sangre. ¿Estamos bien? Usted dice, hermano, gracias a Dios que yo no miento. Porque hay predicadores que son buenos para mentir. En serio. Hay predicadores que de pronto dicen, hermano, gracias a Dios que yo no robo. Me pongo yo acá para que al menos de pronto no digas que es a mí. No, me pongo yo de ejemplo. ¿Qué tal yo como predicador mintiendo? ¿Qué tal yo como predicador diciendo, no hurtes y hurto? ¿Qué tal yo como predicador diciendo, no forniques y lleno de lascivia y por la calle mirando a las mujeres y deseándolas? Cuando dice el que mira una mujer y la desee, ya pecó con ella en su corazón. Eso dice Mateo 5:28. El que mira una mujer y la desee, ya pecó con ella en su corazón. Entonces, ¿cómo hago yo para mirarla y no desearla? Tiene que haber algo que el Señor mire en mí. Y no es que yo sea buena gente o me porte bien en la casa, traiga el mercado y no deje aguantar a la esposa o los hijos de hambre. Todo eso es un deber, pero no es el requisito. El requisito es sangre. La gente hoy en día dice, yo soy un cristiano. Yo pertenezco al tabernáculo Branham. Yo creo todita la palabra. Estamos hablando aquí adentro, no estamos hablando de ninguno de afuera. Somos nosotros aquí los que tenemos que responder. Aquellos judíos podían decir, yo creo a Jehová. Pero si fuera cierto, hubieran escuchado el mensaje de Moisés. Aunque lo escucharon, no lo pusieron por obra. Entonces dice el profeta, no debemos de juntarnos para hablar del mensaje. Suena duro. No debemos de juntarnos para hablar del mensaje. Hay gente que se junta para hablar del mensaje, a ver quién sabe más y a ver quién saca pecho. Eso no es nada. Le puede explicar todos los misterios y probarle por la Biblia muchas cosas. Pero si su testimonio no cuadra y no da los frutos del Espíritu Santo, usted no es nada. Yo sé que suena un poquito duro. Yo estoy hablando, sí, para los que ya vamos en el camino. Yo llevo 25 años predicando. Sí, con respeto a los que nos visitan. Porque yo sé que ustedes pueden escuchar esto un poco duro. Pero la verdad es cruda. Pero Dios no les mira a ustedes en su tiempo como vienen. Es que nosotros ya llevamos una trayectoria. 25 años predicando. 27 años de decir soy creyente. Yo tengo que probarlo, no con labia. No de labios para afuera, con vida, testimonio. Usted dice, soy creyente, llevo 4 años, 5 años, pruébelo, muestre los frutos, muestre la vida. Muestre la sangre donde está siendo aplicada. Porque no es cuanto lo bonito hable. Es cuanto vive de lo que dice o sea, no es conocer la Biblia, es conocer al autor. Y si conoce al autor, no le sirve si no lo tiene dentro. ¿De qué me sirve yo tener 9 dones y no tener el dueño de los dones? Con los dones yo me puedo perder, pero con el dueño, aunque no tenga ningún don, pero que reciba el don de los dones, el Espíritu Santo, con ese sí, es mi garantía de pasar de muerte a vida. ¿Estamos bien? Ese judío
Dice, hermano, yo no apliqué la sangre, estoy circuncidado, pero ante los ojos de Dios el pacto quedaba nulo. Usted dice, pero yo soy un estudiante bíblico, leo la Biblia todos los días. Mire, llego al trabajo y me dedico 1 hora, 2 horas, hermano, y me meto con el Señor. Y qué cosa tan tremenda. Uy, entiende el Espíritu. Y luego viene y le hace un reclamo, se le sube la bilirrubina, y cuando uno se dé cuenta, si el otro le dice feo, el creyente le dice, lo invito a pelear. Dice, y eso que agradezca que soy cristiano, si no ya le ha puesto la mano. Qué problema tan tremendo eso, ¿sí o no? Eso no es nada. Dice el profeta, a mí no me importa lo que usted es. O sea, Dios, es Dios el que habla a través de un mensajero. A mí no me importa lo que usted es, o lo que sea, sin el pacto, la ira de Dios está sobre usted. Recuerde lo que dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva. ¿Sí lo han leído? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? Entonces, si usted dice que es cristiano, para poder ser cristiano, tiene que haber nacido de nuevo. Una persona justificada o santificada todavía no es cristiano. Los 70 predicadores que fueron allá con Jesús y los mandó a echar demonios, ¿ustedes creen que ellos no vivían una vida decente? Para Jesús mandarlos a predicar a los 70 predicadores y los 11 apóstoles, 11, ¿no? Bueno, ahí estaba Judas, con ese, digamos, 12. Pero cuando miramos nosotros, a un Pedro venía determinado para el cielo. Pero Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Había echado demonios, se había predicado, había hecho muchas cosas Pedro, y Judas también, y los 70. No hay que jugar los que vinieron y dijeron, Señor, nos gozamos porque los demonios se nos sujetan. Vale, y predica y digo, uy, eso prediqué y eso me ungió el Señor y eso fue el que hacía hasta bailar allá donde estaba predicando, y eso no, usted era como descendió, del cielo descendió hasta juego. Mis respetos, y permítame quitarme el sombrero y decirle que Dios te bendiga. Pero eso no es nada. Pero con todo eso hay gente que saca pecho y se ve que yo sí sirvo, tengo un llamado de parte del Señor y yo esto y esto y esto. Eso no es nada. El Señor no mira qué tan bueno predicador es. Él no mira qué buena gente es. Él no mira si usted cogió sus millones que tiene o si tenía y se los regaló a los pobres, como Pablo Escobar. Porque de pronto él creyó que por todas esas obras buenas que hacía y regaló casas y todo esto, se va para el cielo. No, señor. ¿Usted cree que Santos, por llevar el apellido Santo, es santo? Hablando del presidente, ¿usted cree que Santos, por llevar el apellido Santo, es santo? Aunque regale 100,000 casas para 500,000 personas, ¿cree que con eso se va para el cielo? No, señor. Entonces, si eso es allá en la política, ahora traigámoslo aquí, donde también hay política espiritual, donde hay conveniencias personales, donde hay arrogancia, orgullo y altivez. Traigámoslo aquí donde está realmente el juego, el incienso. Oh, hermanos, no creamos que porque usted es buena gente, que porque hace tal cosa, va y se gasta 4 días a la semana y vaya a hacer una obra y luego viene a casa con eso ya se la ganó. No, señor. ¿Qué tal yo que porque voy a México y duro 15 días, 20 días predicando por allá, o me voy para el Perú, el Ecuador, o voy para allá a otra parte? Entonces, Señor, gracias porque ya me la gané. Aquí me puedo sentarme debajo de una palmera y pedir una aromática y bueno, y aquí me quedo agradeciéndole al Señor. No, señor, con eso no me salvo. Eso no me da vida eterna a mí.
¿Por qué sale uno a predicar? ¿Por qué yo debo de hacerlo por amor? Pero si voy en una voluntad permisiva, si no estoy aplicando la sangre, no vale nada. No vale nada delante de la presencia del Señor, porque es un servicio fuera de la voluntad de Dios, adorando de labios para afuera, no de corazón. Vigile que ya leímos el texto donde dice, Señor, prediqué en tu nombre, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y él qué les dice? Obradores de iniquidad o hacedores de maldad por predicar. Oye, estoy bien bravo. No quiero asustar a nadie, pero abramos el ojo. Si le damos al apóstol Pablo en 1 Corintios 13, leámoslo un poquito al apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el verso 1. Y dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo el amor que es la señal de hoy en día, o sea, el amor de Dios, no estamos hablando de un amor fraterno, estamos hablando de un amor ágape, que es diferente el amor ágape al amor fraterno. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, verso 11. ¿Lo tenemos? A ver, ¿qué dice? No, 13:1. 13:1. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas angelicales y humanas y no tengo el amor de Dios, ¿qué soy? Vendría a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que es una cajita sonando solamente. Es como coger un tambor y cogerle y que suene. Le dice, un hijo de Dios, digo hijo de Dios porque no ha sido convertido todavía, porque Pedro era un hijo de Dios, pero no había sido convertido, pero antes de la conversión él lo negó y hizo muchas cosas incorrectas. Pero cuando Pedro subió a Pentecostés y bajó de Pentecostés, ya estaba la señal siendo aplicada. Pero antes de eso, Jesús le dijo, no me prediquen más, se me sientan. Sí, lo han leído. Entonces vemos que Pablo dice, si yo hablo en lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. ¿Qué sigue? ¿El 2 o el 3? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, para mover montes y montañas. ¿Y qué más dice? ¿Y no tengo amor? No soy nada. ¿Sí ven que ahí nos coge el Señor y nos mete? Porque hay personas que se inflan, suben como una palma y caen como un coco. Y hay una persona bien inflada, solamente cójale usted, métale Hebreos 4:12. La espada es más cortante, la palabra de Dios, que una espada de doble filo que corta, entrando y saliendo y diciendo los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y cuando eso entra, el Señor le dice, mi hijo, te cogí fuera de base. Cuando no está usted en línea con la palabra. Entonces ahí mismo dice, si repartiese todos los bienes a los pobres, entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo el amor de Dios, ¿qué soy? Nada. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la arrogancia? ¿Dónde queda la vanagloria? Cuando el Cordero perfecto me dice a mí, Jesús me enseña a mí, y dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces nosotros deberíamos de tomar la posesión del Maestro, porque a veces mucha gente anhela y desea que los pongan en pedestales. ¿Por qué no dejamos que el Señor mismo lo coloque en el lugar que tiene que colocarlo?
Si yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, si tuviera fe como para mover los montes, si hablase en lenguas como hombres y ángeles, y todas estas cosas, todavía soy nada. Hasta que la señal no sea aplicada, esa persona no es nada. ¿Qué decimos? ¿Decimos amén a la palabra? A mí no me importa que usted eche fuera demonios, que sane a los enfermos con su oración de fe. Pero si esta señal no está presente en usted, usted está sujeto a la ira de Dios. Gálatas 6:15. ¿Qué dice Gálatas 6:15? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ese judío puede decir, hermano, yo estoy circuncidado, yo no apliqué la sangre, pero estoy circuncidado. Dice Pablo, no vale nada. Otro dice, ¿sabe qué, hermano? Yo fui circuncidado cuando Pablo vino, yo fui circuncidado en el corazón. ¿Qué dice la Biblia? Ni la circuncisión ni la incircuncisión no valen nada. ¿Qué es lo que vale delante de Dios? Una nueva criatura. Para ser usted una nueva criatura, ¿qué necesita? A ver, ¿cuántos Nicodemos pueden haber hoy en día? Hay millones. Con otro nombre, pero en el papel de Nicodemo. Nicodemo, cuando se presenta ante Jesús siendo Nicodemo el maestro del Sanedrín, le dice, ¿qué hago para tener vida eterna? Jesús le dice, es necesario nacer del agua y del espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Este hombre tan carnal y tan letrado en su mente, le dice a Jesús, ¿cómo es posible que yo tan viejo entre al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Le dice Jesús, Nicodemo, si no entiende lo que se ve, ¿cómo va a entender lo que no se ve? Lo dejó más loco todavía. Pero ¿cuántos creen que para muchos Jesús era un loco? A muchos tomaron a Jesús como un loco. Los mismos sacerdotes judíos lo llamaban demonio, Belcebú. Pero ¿cuántos creen que Jesús abrió camino nuevo? Y al abrir camino nuevo, para muchos era un loco. Pero al abrir camino nuevo, después de abrir camino nuevo, muchos sabios han caminado por él. Y aún sabios y entendidos a las cosas de este mundo no entienden lo espiritual. Entonces Jesús dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, porque hay muchas personas que toman su camino y creen que ese camino los lleva a la vida eterna, pero es camino de muerte, es camino de condenación. Entonces muchos creen que porque van a una iglesia, la tienen registrada, la tienen allá en el Ministerio del Interior, la tienen patentada y toda esa cuestión, y que porque ya son pastores, son representantes, que porque ya tienen un cuerpo de gobierno, que porque tienen una iglesia, ya con todos ellos se van para el cielo. No, estamos muy lejos del sartén, mirando cómo debe ser la cosa. No, esto no es así, esto no es por concilio ecuménico, no es por ir a un instituto bíblico tampoco. No es porque usted haga obras buenas, no. Dice, lo que vale es cambio de naturaleza. Y cuando hay cambio de naturaleza, hay nuevo nacimiento. El Espíritu Santo mora. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el morir es una ganancia. ¿Qué tenía Pablo? Él estaba aplicando la señal. Cuando salió Pedro de Pentecostés, dijo, esto no están borrachos, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, el cumplimiento de Joel 2:25. Ahí que era la señal cumpliéndose. Hemos pasado 7 edades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. 7 edades en 2000 años. ¿Pero usted cree que todos ellos guardaron el Cordero?
guardaron parte del cordero. Parte del cordero. Pero ¿a quién le demanda el Señor que debe de guardar todo el cordero? ¿Dónde serían revelados los misterios? No en la Odisea. Porque yo estaba en la Odisea. Yo fui bautizado a la edad de, bueno, aquí está mi papá y mi mamá, de pronto ellos sí me recuerden. Yo creo que tenía pues 2 años y medio cuando me llevaban a Lolaya y el curita me echó el agua bendita. Sí, y a los 11 años, de 8 a 11 años yo iba a la Pentecostal, donde el pastor decía, digan aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 y ya que me traba la lengua, ya casi lo tiene. Y luego al otro día una monedita mal parqueada encima de la mesa me la encontré, gracias al Señor, porque me va a servir para mis 11. Y dice que con el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Usted cree que eso, en esa acción, se va uno para el cielo? Si yo me tomo una cerveza y otro paciente aquí se toma 10 y otro aquí se toma 100, ¿quién tomó más? 1, 10 y 100. Dios no le juzga la cantidad, Dios le juzga la acción. Se tomó una, ya le embarró. Entonces, ¿cuántos aquí cristianos que dicen, Señor, una mentirita piadosa? Sí, hay gente que, Señor, una mentirita piadosa, y es que esa como es piadosa, es una mentirita santa. No, Señor. Mentira es mentira. Verdad es verdad. Pero ¿cuántos creen que mucha gente diciendo una mentira, la repite y la repite, que la gente después cree que esa mentira es una verdad? ¿Qué han hecho muchos de la verdad? Una mentira. Y de esa mentira, ¿qué ha resultado para ellos? Una realidad. Vaya, hable usted con un testigo de Jehová sin ofenderlo. Dígale, mira, aquí la Biblia habla de la sangre. Hay que comer la sangre. Si no, nosotros, si un creyente o un hijo, un familiar, se va a morir, no importa que se muera, pero yo no creo en transfusión de sangre. Dicen ellos. ¿Sí o no? Ellos no creen en orar por los enfermos tampoco. Y va usted y mira la Biblia de ellos, la de pasta verde. Porque hay una de pasta negra y una pasta verde. Yo he leído muchas atalayas. O también he leído la Biblia de ellos. Y empiezo a encontrar textos de la Biblia. Y cuando encuentra usted que no hay esos textos dentro de la Biblia, usted dice, oye, ¿y por qué aquí? Ya no. Es que nuestro hermano Caleb Russell, el fundador de nosotros, él vino y corrigió las cosas. ¿No? ¿Quién puede corregir al Dios de reyes, al Señor de señores? Nadie. Entonces, dice, la palabra es de interpretación privada. Y fue inspirada no por los hombres, sino por Dios. Y tenemos la profecía más perfecta entre nosotros, la palabra de Dios, siendo revelada al creyente. ¿Cuál es el requisito que el Señor pide entonces? Pero si esta señal no está presente en usted, usted está sujeto a la ira de Dios. Puede ser que usted diga, yo soy un creyente. Puede ser que usted se pare del púlpito y predique el evangelio. Pero el requisito de Dios para esta hora, el mensaje del tiempo de la tarde, o sea, para nosotros hoy en día es aplicar la señal. Ustedes vigilen todas las denominaciones. Son más de 3,000 religiones. Ellos no dicen, ¿usted es cristiano? No. ¿Usted es de la doctrina sana? ¿Qué cree que están haciendo con esa pregunta? Dice la Biblia que hay que conocer el número, la marca y la señal. A ver, Satanás tiene número, marca y señal. ¿Sí o no? Satanás tiene número, marca y señal. Y sabemos que el número es 600. Mucha gente dice, mire, es el código de barras.
Otro dice, no es el microchip. Otro dice, mire hermano, si usted lo llevan a tal parte y le ponen a usted aquí, le meten un microchip acá, usted recibió la marca de la bestia. No es eso. No es el microchip. No son las tarjetas plásticas. No es el código de barras. Hacía unos 30, 40 años que yo escuchaba, decía, no, la marca de la bestia es el Che Guevara. Sí, yo escuché a gente decir que la marca de la bestia era el Che Guevara, porque era un revolucionario, que esto y lo otro. No, eso no es la marca de la bestia. Otro dice, no, ¿sabe qué? Es aquel, bueno, hay otros que dicen, no, es presidente de los Estados Unidos, tampoco es la marca de la bestia. Tampoco. Que no, que la política, tampoco es la política la marca de la bestia. Entonces Satanás tiene número, marca y señal. Pero Dios también tiene número, marca y señal. El número del hombre es el 666. ¿En cuántos días, en qué día hizo Dios al hombre? No, en el sexto. Y en el séptimo descansó. Que es lo que toman los adventistas para guardar el sábado. Y los adventistas dicen, el que no guarde el sábado tiene la marca de la bestia. Porque están guardando el domingo. Tampoco es. Tampoco es. Ahora, yo no guardo un domingo ni guardo un sábado, no. Yo tengo es que obedecer la palabra del Señor todos los días de la semana. Entonces, en Marcos 2:28, a mí me dice que Jesús es el Señor del sábado. Y luego encuentro por allá en Hebreos que me dice, si Josué no hubiera hablado de otro día, no hablaría de otro reposo. Y uno dice, bueno, entonces esto, aquí ¿cómo es esto? No, es que hay que entender lo que se lee. El número de Dios es 777. Le dijo Dios a Moisés, no comerás pan leudado por ¿cuántos días? ¿Cuántos ángeles habla Apocalipsis? ¿Cuántas estrellas habla el Apocalipsis? ¿Cuántos espíritus habla el Apocalipsis? ¿Cuántas edades habla en el Apocalipsis? ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántas trompetas habla el Apocalipsis? Nos pone a pensar todo esto, ¿sí o no? Pero que bueno, aquí venimos a aprender. A salir de las ideologías que nos había engendrado Roma. Si nosotros hubiéramos sido conquistados por los hindúes, ¿seríamos católicos? ¿Cómo andaríamos vestidos aquí si hubiéramos sido conquistados por los hindúes? Estaríamos todos por ahí, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, ¿sí o no? Y con una moñita aquí y con la cabeza pelada. Así estaríamos todos. Si hubiéramos sido conquistados por los hindúes. Pero como fuimos conquistados por los españoles, entonces llegaron a los indígenas y les trajeron un espejito y a la fuerza le metieron la Iglesia Católica Romana. Porque ellos no adoraban imágenes. Adoraban el sol o la luna, adoraban las tortugas, adoraban las serpientes, adoraban lo que Dios había creado. ¿Sí o no? Ellos adoraban lo que Dios había creado, pero Roma adora imágenes. Entonces, para que la bestia se manifieste, tiene que darle aliento de vida para que la imagen sea manifestada. Y dice, y aquellos que no adoran a la imagen y a la bestia, serán salvos. Pero para que usted realmente no entre a adorar a la imagen ni a la bestia, tiene que estar aplicando la señal. ¿Cómo escapamos de los juicios venideros? Aplicando la señal. Bueno, no me acuerdo si es el número 9 o 8 que llevamos, pero seguiremos para la próxima porque el tiempo para un predicador es el enemigo número 1. Se acabó el tiempo, pero continuará.
Qué bueno que nos sigamos viendo en el transcurso de la semana. Nos ponemos en pie, si son tan amables. Oramos. Y seguiremos llevando este tema el próximo domingo. Si Dios nos lo permite. Buen Dios y eterno Padre. Te damos las gracias por prestarnos la vida y darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Perdona, Señor, nuestra ignorancia y abre nuestros sentidos. Que podamos venir como corderos al matadero delante de tu santa presencia, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, nuestras iniquidades. Y pidiéndote, Señor, que nos permita como tus hijos entrar en obediencia, aclamar y aplicar la señal que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo oro por cada persona aquí presente, por los que nos están mirando por la página de internet. Oramos por cada alma, donde quiera que esté, Señor. Hay un pueblo que tiene que ser alcanzado. Hay un pueblo que tiene que ser traído a la luz, sacándolo de las tinieblas. Pero oramos, Señor, para que tú nos ayudes y nos bendigas. Como también oramos por la salud de Agueda Páez Forero. Pedimos que tú extiendas tu amor, tu gracia, y sea alcanzando esta alma, Señor. Cuando tú sanas un cuerpo decaído, afligido, enfermo, no importando el nombre que lleve la enfermedad, y lo levanta a la condición en la cual se encuentra, es para mostrarle a esa persona que la sanidad es las arras de una resurrección. Oramos en favor de esta alma y toque aquel cuerpo enfermo y moribundo, y que tú puedas mostrar y extender tu gracia y tu amor, y puedas tú, Señor, traerla a la luz de tu palabra. Y a nosotros aquí presentes, permítanos, Señor, salir del conformismo, levantarnos de la silla de predestinación y entrar en acción, en obediencia. ¿De qué nos sirve ver un ángel con el carbón encendido revoloteando alrededor nuestro? ¿De qué nos sirve ver un Espíritu Santo obrando en favor de otras personas? Si yo me quedo tranquilo mirando el caminar de otros, en cómo Dios los bendice en el campo espiritual, y me quedo estancado sin tomar impulso, ánimo, e ir en pos de tener un toque, una experiencia de ese poder sacro, y poder invitar a la gloria chequina, el Espíritu Santo, que envuelva mi alma y me lleve al seno de Él, y queme cada partícula de pecado en mi corazón, y me dé un cambio de naturaleza y me haga una criatura nueva, donde la sangre sea aplicada a través de mi vida. Es igual como cuando alguien de pronto compra un pedazo de lotería y se la gana. Esa persona puede disfrutarlo, pero ¿de qué le sirve al otro que no ha llegado a ello? Pero aún con todo eso, no importando el beneficio que tenga, sin la señal requerida, va a perecer. Tú eres un Dios celoso, un Dios que se tarda en airarse, pero como Dios de amor, está en cada momento dispuesto a bendecir nuestras almas.
Pero nosotros somos el impedimento más grande, que ponemos nuestros propios conceptos y queremos ser astutos delante del Señor y presentarnos hábiles delante de Él, cuando aquí no sirve nada de habilidad, nada de astucia sirve, solamente obediencia aplicando una señal. Ayúdanos. Ayúdame, Señor, a mí. Y que ninguno de nosotros, Señor, demos rienda suelta a vanagloriarnos, hincharnos, sino ser más humildes, más sencillos, más consagrados, y que esa sangre se aplique en nuestro corazón. Comer la carne, beber la sangre, el pan de vida que descendió del cielo. Aquellos que recibieron a Jesús en su día, vieron a Dios en Él. Pero aquellos que pueden ver a un mensajero en este tiempo presente, ven a través del velo de carne, el verbo de la palabra, un Cristo resucitado. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Ayúdanos, Señor, que entremos en preocupación, mirando que el tiempo está avanzado. Si el nuevo Papa sale de las Américas, de Estados Unidos, no hay más que decir. Ayúdanos, Señor. Pero aquí estamos en el tiempo del fin. Roma tiene la maquinaria lista. Las denominaciones están todas vendidas al sistema del concilio ecuménico. Pero tiene que haber un pueblo que no se venda al sistema y que pueda aguantar la apretura que viene. Y no hay poder humano que pueda soportar lo que viene. Solamente aquellos que tengan la señal podrán escapar de los juicios venideros. Por eso la Virgen prudente necesitaba tener el aceite en su corazón y la lámpara encendida. Pero la fatua, la insensata, tendrá la lámpara encendida sin el aceite. Y por no tener el aceite, que es la señal siendo aplicada, será lanzada en el lloro y crujir de dientes en la gran tribulación, para ser decapitada como Juan el Bautista le fue quitada la cabeza. Ayúdanos, Padre. Entrego este pueblo en tus manos. Que ninguno se pierda. Que cada uno pueda obtener vida eterna y vida en abundancia. Orando que nuestros sentidos tú los abras con el colirio espiritual y nuestras almas no cesen de descansar hasta que Cristo, el refugio, el descanso. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Hasta que la paz de Dios no entre en nuestro corazón. La benignidad, la mansedumbre, la tolerancia, la fe, los 9 frutos del Espíritu Santo tienen que reposar en el corazón del creyente para que la señal sea aplicada. Ayúdanos, Señor. Es mi ruego, mi oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.